Buenos días. Feliz Pascua de Resurrección. No sé, cada país dice diferente, ¿no? Feliz Domingo de Resurrección. Tal como decía Juan, todos los domingos celebramos la resurrección de Jesucristo, pero este domingo en particular es la primera resurrección de Jesucristo, que nos da muchas implicaciones muy claras y muy directas, dándonos el propósito de nuestra vida terrenal y también dándonos la esperanza de la vida que viene después. Así que pasando esta Semana Santa, nosotros pensamos mucho de la muerte antes de la resurrección, y nuestra época ahora de pandemia coincide con la salida de muchas vacunas con porcentaje diferente. Gracias a Dios, algunos ancianos de nuestra iglesia ya recibieron las dos dosis y completaron, y algunos están aquí ya, ¿verdad? Entonces estamos muy, muy contentos. Pero cuando hablamos del número, porcentaje de esa vacuna, nos decía algunos 90, 87, algunos que vienen 64. Bueno, entonces me quedé pensando, ¿qué pasa si recibo una vacuna que tiene 64%? ¿Y qué pasa si yo me pongo en ese lado de 36? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Pensamos de eso porque tenemos nuestro miedo principal de la vida es la muerte. Aunque todos vamos a morir, sin excepción, ¿verdad? Pero queremos vivir más tiempo posible. Esto es lo que nos da el poder de la resurrección. Quiero leer un pensamiento antes de entrar en el tema de predicación hoy. Quiero leer un pasaje de 1 Corintios 15, 14 a 19, para ver cómo explica Pablo el concepto de la resurrección. Si algunos dicen que cuando presentamos el Evangelio con el concepto de la resurrección, algunos dicen que no me da igual, no me importa si la resurrección sucedió o no. Es un punto aparte. Eso no afecta nada de mi fe. Si alguien dijera esto y sinceramente creyera esto, en mi opinión, eso es el milagro. ¿Cómo puede tener fe sin creer la resurrección? Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios. Dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Todo lo que enseñamos, predicaciones, evangelismo, está en vano. Vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios. Si no creemos en realidad la implicación de la resurrección, somos falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y verso 17 dice esto: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por lo menos el concepto de Pablo de la resurrección es muy claro. Que si no tiene un concepto claro de la resurrección y la implicación de la resurrección, todo lo que hablamos de la fe, predicación,
nuestra esperanza, nuestra vida no tiene ningún sentido. Sí, por eso Pablo, cuando pisaba su primera vez en Europa, su mensaje es la resurrección de Jesucristo, ¿no? Así que dos implicaciones o resultados que nos da el evento de la resurrección que sucedió hace 2000 años. Primero es el propósito, ¿verdad? Dios nos da el propósito de vida terrenal. Dios nos alcanza para darnos un propósito aquí, para vivir, sea 70, 80, 90, 100 años, con un propósito claro. La resurrección afirma y confirma nuestro propósito terrenal de aquí. Segundo, es la esperanza. La vida no termina aquí. La vida no termina después de 70 años de nuestra vida. Vida continúa. La muerte física es solamente una graduación, una entrada a la gloria, a la eternidad, ¿no? Así que, pues celebramos esto, reconociendo la única manera de vencer el miedo, la muerte, es la resurrección que sucedió hace 2000 años con Jesucristo. Bien, estamos en esta serie de Cincelado, usando esta imagen de un escultor trabajando con un tronco de mármol, quitando partes que no sirven, afinando, haciendo una obra maestra. ¿Sí? Entonces queremos sacar algunos principios en que cómo Dios trabaja con nosotros, usando el ejemplo y modelo de Pedro, haciéndonos una obra maestra, haciéndonos un discípulo verdadero, seguidor verdadero de Jesucristo. Entonces hoy el tema que vamos a ver es autorizado a fracasar. Autorizado a fracasar. No es un tema popular, ¿no? En el mundo donde vivimos. No queremos hablar del fracaso, porque en el mundo donde vivimos, revelar nuestro fracaso piensan que es una muestra de nuestra debilidad. Entonces gente no habla de fracaso, ¿sí? Es un tema difícil de hablar. Pero algunos dicen que fracasos son importantes pasos para llegar al éxito, ¿no? Thomas Edison, quien inventó esta bombilla eléctrica, intentó y fracasó 2000 veces. Al final él inventó esto, ¿no? Su punto de vista a mí me gusta. Él dice en una entrevista haber inventado la bombilla eléctrica, dice que él dijo así: ahora yo sé 2000 maneras que no funciona bien. ¿Sí? Qué perspectiva que tiene, ¿verdad? Eso es lo que creo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Que aprender y madurarnos de los errores y fracasos que podemos tener. El peligro es que cuando pasamos el fracaso y descuidamos, algunos piensan que para algunos afecta su identidad. Piensa que yo soy un fracaso, yo soy nadie, ya no puedo hacer nada. Eso es el fracaso que no debemos entrar, ¿no? Pero el tipo de fracaso que estamos hablando aquí, en nuestro camino de santificación para ser un discípulo, es que Jesús, nos ayuda a cada paso para entender mejor nuestro entorno, para servir mejor a nuestro Dios, ¿no? Entonces, ¿estamos dispuestos para arriesgar a fracasar? Si no arriesgamos, ¿cuántos libros
maestros nunca fueron escritos porque no intentamos arriesgar a fracasar. ¿Cuántas canciones maestras nunca fueron compuestas? ¿Cuántas relaciones nunca habían iniciado porque tenemos miedo de hacer un fracaso o ser rechazado? ¿Cuántas personas nunca oyeron las buenas obras, las buenas nuevas, porque tenemos miedo de compartir nuestra fe? Esto es el tema de hoy. Entonces vamos a continuar la historia de cómo Jesús sigue transformando a Pedro. La cita con que voy a empezar es Lucas 22, 31 y 32. Dice esto: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os pedido para zarandearos como a trigo. Es muy interesante porque obviamente como empieza este versículo, Jesús está hablando a Simón, llamando Simón, Simón. Pero después cambia a plural, vosotros, porque ahí dice, Satanás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces cambia a la audiencia general. Está hablando a nosotros, a Simón, pero también a nosotros, aplicación a nosotros, ¿no? Y verso 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús predice la tentación de Pedro y su fracaso y su arrepentimiento. En este versículo una cosa interesante es que Jesús dice que voy a orar por ti, que no fracases, pero cuando fracases, cuando regreses de fracaso, te abrirá una nueva dimensión del ministerio. ¿Sí? Entonces, el interés de Jesús no es tanto de evitar que nosotros no fracasamos, ¿no? Lo que Él está haciendo es, con el fracaso, Él quiere abrir más ministerios. El concepto es un poquito diferente de lo que deseamos, ¿no? Pero eso es lo que pasa con el rey David. Recuerda este evento, pecado que conocemos, que todos nosotros, aunque él hizo en secreto, ¿no? Con Betsabé. Salmo 51, después de una confrontación con Natán, él se da cuenta que era su fracaso total, ¿sí? Él dice así en Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Mira, aquí es lo que dice el punto que estoy diciendo, que se relaciona con lo que acabamos de decir. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. David solamente termina diciendo que ya, perdóname, ya es el final del asunto. No, él dice que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Se convierte a un ministerio más grande, ¿no? ¿Resulta confuso esto? Bueno, esto es el tema que voy a desarrollar ahora. Otra cosa que contiene este versículo, aquí dice, como Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. Satanás tiene que pedir permiso a Jesús para tentarnos. ¿Sabía esto? Satanás no hace nada con su propia autoridad. A veces hemos escuchado algunas explicaciones equivocadas en cuanto a relación de la autoridad entre Dios y Satanás.
hacemos un dibujo, Dios está aquí, Satanás está aquí, ¿verdad? Hay un choque entre dos. No, no, no. Dios está aquí, debajo de la autoridad de Dios hay arcángel y hay Satanás, debajo de la autoridad de Dios. El choque en realidad de lo bueno y de lo malo está entre el arcángel y Satanás, ¿verdad? Satanás tiene que pedir a Dios el permiso para tentarnos, ¿sí? Ese es el concepto, en mi opinión, correcto, ¿no? Sigue la historia, 22:33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí? En otro pasaje paralelo, en Mateo 26:33, él dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Sí, eso es un poquito diferente de lo que escribe Lucas, ¿no? Él estaba seguro, Pedro, que otros quizá podrían abandonar a Jesús, pero yo no. Yo nunca, ¿verdad? Y suena bien, pero hay poquito de elemento de orgullo, ¿no? Pedro rechaza la predicción de Jesús y promete su inquebrantable lealtad. Él está diciendo que yo voy a seguir y yo voy a estar ahí contigo hasta la muerte, ¿no? 34 dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuán devastador hubiera sido oír esto del Señor. ¿Sí? Cuando enfrentando unas decisiones importantes nosotros y el Señor nos da una convicción, es que parece que te vas a fracasar. Es un devastador escuchar esto del Señor, ¿no? Pues hemos tenido situaciones donde tenemos que hacer decisiones entre afirmar al Señor o negar a Jesús. Eso pasa todos los días. Algunos dirán, no, a mí no me pasa eso. No, sí pasa. En nuestro contexto de trabajo, nuestro contexto de estudio, nuestro contexto de relación, eso pasa todos los días sin excepción. No sé si han escuchado de Policarpo. Policarpo era de Esmirna, era un obispo de la iglesia de Esmirna. Él nació en el año 69, sí, poquito después de Jesús y Pablo y esto. Es la segunda generación de los discípulos, de hecho. De hecho, Jerónimo, el autor de Latín Vulgata Biblia, él dice que Policarpo era el discípulo de Juan. Juan que conocemos de la Biblia, ¿no? Cuando ya él tenía 86 años, un anciano, siendo el obispo de la iglesia primitiva allá en Esmirna, ya lo arrestaron, ya están para matar por la fe que él tenía, ¿no? Entonces el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Y Policarpo le contestó en esa forma: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mí
mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Bueno, Jesús enfáticamente predice la negación de Pedro. En Hechos, Lucas 22, 47, 51 dice esto: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que están con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Y Lucas está haciendo quizá lo que esos días estamos haciendo, ¿verdad? Protección de datos, ¿no? No está revelando quién es, quién es que hirió y quién fue cortada su oreja, ¿no? Pero Juan, en otro paralelo, en Juan 18, Juan revela quién es. ¿Quién cree que la persona que cortó? Pedro, ¿verdad? Y este siervo que perdió una oreja se llama Malco, ¿sí? Así que Juan dice quién era, ¿no? Es muy interesante que Pedro corta la oreja, quizá con el espíritu taurino de España, no sé. Yo pensaba, ¿por qué corta la oreja? ¿Era bueno con la espada? Creo que no, ¿verdad? Él era un pescador. Entonces él tenía toda la intención de matarlo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Él mataba ese siervo y se llevaba en otra forma la semana de la pasión de Jesucristo. Es una intervención contra la voluntad de Dios. Pero a Pedro no importaba esto. Lucas 22, 51 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Para el autor Lucas de este pasaje, es muy importante lo que pasa con la sanidad, porque Lucas era un médico. Entonces para él pone más detalles, que Jesús coge la oreja y pone y se pega, ¿no? Tocando su oreja, la sanó. De hecho, esto es el último milagro de Jesucristo antes de la resurrección. ¿Sí? El último milagro que él hizo era coger esa oreja y pegarlo, ¿no? Pedro demuestra su disposición a arriesgar su vida por Jesús, aunque tenía una orientación equivocada. Según él quería proteger a Jesús. Él no entendió el cuadro completo y grande. Según él quería proteger al Señor. Nosotros lo hacemos igual también, muchas veces. Ahora Pedro diría: Dios mío, no entiendo qué es lo que quieres. Porque Jesús reprende a Pedro y repara el daño que él causó. Te muestro mis acciones y ahora me reprendes. ¿Qué pasa? Es lo que está diciendo Pedro en su corazón, ¿no?
Entonces, primera enseñanza es esto. Volverse un discípulo requiere que aceptemos nuestra interminable necesidad de corrección. Otra vez, en el mundo donde estamos, no queremos la corrección, no queremos que alguien me corrija. ¿Sí? Déjame tranquilo, déjame en paz. ¿Sí? Yo creo que yo sé manejar bien ese asunto, ¿no? Pero cuando hablamos de nuestro camino de santificación, tenemos que hacernos dispuestos completamente, siempre, para que Jesús nos corrija cuando hay necesidad, ¿no? Caminando tantos años con Jesús, pensaríamos que al fin Jesús dejaría cincel y martillo y diga: he concluido con ese trabajo, he concluido contigo, pero nunca va a suceder esto hasta que entremos a la gloria, ¿no? Es un proceso lento, pero completo para cincelarnos a la forma que Él quiere. Este proceso no siempre es lineal, sino hay altibajo. Y es la esencia de crecer en Cristo. Esa se llama, otra palabra que hemos usado es la santificación. Seguimos con 54. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, ahí va la primera negación, ¿verdad? Una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Segunda negación. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Ahí va la tercera. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Cuando hace un año, poquito más de un año, estuvimos en Jerusalén, esa casa de sumo sacerdote, que hicieron un museo. Esa iglesia, ese lugar se llama Gallo Cantó, algo así, ¿no? En latín. Entramos y vimos, y manera que donde ellos piensan que es donde, bueno, por lo menos mostraba manera que Pedro murió ahí también, misma manera que estaba colgado Jesucristo, pero al revés, ¿no? Entonces, Gallo cantó después de haber negado 3 veces. Pedro niega a Jesús 3 veces, justo como él lo había predicho. 61. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esa palabra me viene muy fuerte, ¿verdad? Miró a Pedro. ¿Se imagina con qué tipo de mirada tendría Jesús? Yo no creo que es una mirada de odio o qué tonto eres. No, creo que no es esto, ¿no? Cuando yo era chico, jugaba con fuego, en horno, en mi casa. Creo que yo tenía como 7, 8 años de edad, ¿sí? Y jugaba con horno y se quemó. Me quemé mi mano, ¿verdad? Y yo llorando, y corrí a mi madre.
Y mi madre tenía una mirada, ¿sí? Viéndome. Cariño. Porque ella quería cubrirme con misericordia. Cariño. ¿Sí? Todavía recuerdo claramente esa mirada. Que no me decía nada, pero la mirada me decía todo, ¿no? Creo que ese tipo de mirada que tenía Jesucristo para Pedro. Y luego dice que Pedro lloró amargamente, no por solo dolor, pero también vergüenza, culpa y la autocondena, ¿no? Él lloraba, ¿no? Segunda cosa que podemos aprender de hoy es: volverse un discípulo requiere que entendamos que algunas veces le fallaremos a Jesús. ¿Sí? Aquí en nuestro camino con Jesucristo vamos a fallar muchas veces. ¿Por qué Jesús oró por Pedro y lo dejó fracasar? Porque eso es lo que necesitaba Pedro para crecer y para madurar. Y esta tabla quizá explica un poquito, ¿no? Pedro ha pasado, empezó muy bien, ¿sí? Como nosotros, empezamos muy bien. Lucas 5:8 habla de ese escenario, ¿no? Primer encuentro espiritual entre Jesús y Pedro. Y dice ese versículo, Lucas 5:8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Sí? Cada uno de nosotros, cuando conocimos el Evangelio, más o menos podemos identificarnos con ese sentimiento que tenía Pedro, ¿no? Señor, yo soy pecador, tú no sabes lo que yo he hecho. Es imposible, ¿verdad? Y eso es la actitud que tenía él, de rodilla delante de Jesús. Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Entonces su punto de comparación es siempre con Jesucristo. Viendo a Jesucristo, no nos deja otra opción que solamente un adorador, porque no hay nada que podemos hacer, ¿sí? Solamente podemos adorar de su gracia, su misericordia y su gloria. Más adelante, en Mateo 26:33, dice esto: aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Ya siente poquito de orgullo, ¿no? Arrogancia. Entonces ya está comparando con otras personas. Y aunque todos te abandonen, yo no. ¿Sí? Ahora está haciendo su comparación horizontalmente y piensa que él es mejor que otros, ¿verdad? Comparando con la gente. Entonces había un cambio o desvío de la humildad a la arrogancia. Por esa razón él necesitaba experimentar este fracaso, ¿no? Pedro necesitaba esta experiencia para recuperar la firmeza de su fe y su camino en Cristo. Último punto. Entonces, volverse un discípulo requiere suficientes fracasos para regresar de la arrogancia a la humildad. Entonces, ¿qué área de su vida ha fracasado usted? ¿O de qué experiencia de fracaso que había tenido y Jesús lo movió para darle más ministerios? Un señor, quizá los que están en el ministerio de la cárcel, conoce a este señor americano, Chuck Colson, ¿no? Que Chuck Colson era un abogado y por algunas cosas que hizo para el expresidente de Estados Unidos, él
entró a la cárcel. ¿Sí? No era cristiano, pero él salió de la cárcel como cristiano. Y él, la primera cosa que él empezó saliendo, y cual todavía mantiene el ministerio, es ministerio en la cárcel. ¿No? Eso es lo que pasa. Dios nos pone en algunas situaciones que no esperábamos y usa esa experiencia para abrirnos algún ministerio que no esperábamos, ¿no? Ya hablamos de David, que David decía en Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Dónde estamos en este proceso de ser discípulo? Moviéndonos del estancamiento de fracasos a la madurez de ser discípulo. Es la invitación, especialmente este domingo de la resurrección. Dios nos está invitando con esa misma mirada quizá Él tenía para con Pedro, echándonos ánimo. ¿Sabes qué? Tú puedes levantarte otra vez y ya puedes tener más ministerio por causa de estos fracasos que has tenido. ¿Quieres venir conmigo? Eso es la invitación que Jesús está dejando con nosotros. Amén. Bueno, terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por esa historia. Gracias por el ejemplo tan impactante que tú dejas para con nosotros. Queremos también, queremos seguirte, dándote todo, arriesgando aún cosas que no conocemos todavía. Pero en ningún momento queremos soltar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra humildad delante de ti. Queremos estar contigo siempre. Queremos humildemente y con obediencia, queremos caminar contigo. Ayúdanos, Señor. Que este gozo del día de resurrección no sea solamente un domingo del año, pero sea de motivo de adoración cada día, cada decisión. Este cierre de Semana Santa no sea solamente una Semana Santa, pero sea nuestra vida santa, completamente dedicada para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.